Hola. No voy a ser más tu compañero. ¿Qué? ¿Por qué? No lo sé, Lacey. Pregúntale a Mason. Te aseguro que todo es mentira. Sí, claro. Solo fue una excusa para emborracharme. ¿Y qué? ¿Por quién haces todo esto? Dime. ¿Es por tus padres? Están muy ocupados odiándose como para que les importe. Pues lamento no ser como tú para fingir que nada me molesta. La diferencia es que no creo que la respuesta sea cortarme en pedacitos o estar a disposición de Mason cada vez que busca un agujero donde meterla. Te odio. Solo eres un muchacho que me hizo reír en una fiesta y ahora detesto tu presencia. Es más, si te acercas a mí e intentas tocarme, gritaré de inmediato. Ya basta de eso, April. ¡Muérete, April! ¡Muérete junto con tu odio! ¡Estúpido inútil! ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a golpearme? ¿Para que veas cuánto me amas? ¡Descuida! ¡Nunca me molestaría! ¡No vale la pena lo que costaría hacerlo! ¡No vales ni la pólvora como para hacerte explotar! ¡Eres una esposa que está vacía, que no tiene sentimientos! Dime qué carajo haces en mi casa si tanto me aborreces, April. ¿Por qué entonces te casaste conmigo? Tú jugaste con mi mente. Eres un maldito villano. Ya. ¿Tú la amas? ¡Oh! Pero ella no me odiaba. ¡Tú me odiabas! Tú me odiabas a mí. Dejaste de tener sexo conmigo el último año. Yo nunca te engañé. Eso fue engañarme. Pero hay tanto que pude hacer. Gracias por eso. Fue un placer. No puedo creer que debo conocerte para siempre. Eres una maldita demente. Tú no me amabas tanto como yo te amaba. Estás tan inmerso en tu propio egoísmo que ya ni siquiera puedes identificarlo como egoísmo. Bienvenidos una vez más a esta maravillosa sección de lectura del libro Yo soy tu ser. Como pudimos ver en ese video de introducción, para darle continuidad al capítulo anterior y poder entrar de lleno en la idea que en el capítulo de hoy va a quedar impregnada en nuestros corazones, viendo esa degeneración de el amor terrenal con esos conflictos espirituales y conflictos interiores por la violentación de la gran ley del amor, por el simple hecho del desconocimiento de ella, ese falso amor pasional, falso amor de pareja, de verse estancado en esa falsa ilusión de lo que aparenta ser algo verdadero y algo normal, porque la humanidad, o gran parte de la humanidad, siente que esa es la verdadera naturaleza del amor. Esas peleas, esos conflictos, ese odio, que no es nada del amor. Y como pudimos comprender en el capítulo anterior, que el amor iba de la mano con la libertad. Ahí pues, en todos esos videos, que si bien eran escenas de distintas películas, es tal cual como se vive en la humanidad. Un amor sin libertad. Así que el día de hoy los vamos a mirar a los ojos para que nuestras palabras lleguen a los filamentos de sus pensamientos, a lo profundo de sus corazones. Bienvenido, Raúl, muchas gracias por esta maravillosa sección de lectura. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a todos por estar presentes, por siempre poner su disposición a aprender. Acá continuaremos, como dice Luis, conociendo el verdadero amor, ya que el hombre ha estado muy cohibido de escudriñar sobre esta ley, pues nunca ha entendido qué es. Siempre lo ha visto como lo vimos en ese video, lo ha visto en las pasiones, en los problemas, en los conflictos, porque no ha entendido su ley, no ha entendido su naturaleza.
Entonces, la razón de nosotros poder explicar todo esto es para romper ese paradigma que lo ha dejado encrustado en ese choque de parejas, choque de ideas distintas, porque el amor es uno solo y el amor nos cohesiona, nos une, pero las costumbres, las diferencias ideológicas nos dividen, las diferencias hasta de sexo, porque todos esos paradigmas nos han creado para que hayan distinciones, diferencias y gustos diferentes. Mas sin embargo, nuestra esencia en el amor nos une a todos. Entonces allí es donde vamos a comprender cómo tenemos que dejar a un lado todo eso que vimos en el video. Entender que ahí no hay amor, que ahí hay choque por falta de identidad en las personas, por falta de espíritu, por falta de conciencia. Entonces ya podemos comenzar con lo que es este capítulo de el amor con sus 7 leyes de cohesión. Dice, la humanidad terrestre tiene miedo de amar por su conflicto espiritual. No sabe qué es el espíritu. Cree en lo que desconoce y se ha llenado de odio, falta de amor, como dijo Mateo 24, 11 al 14, para este momento. Y muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del amor en todo el mundo, para el testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces fíjense cómo es necesario que se entregue la realidad del amor después de haber destrozado tanto esa imagen que teníamos de ella, después de que esta rebelión extraterrestre nos impregnó de toda esa mentira. Es necesario que llegara el momento en que conociéramos el amor verdadero para que llegue el fin, pero de la misma rebelión, no del hombre terrestre, sino de quien se une a esa frecuencia, de quien se opone al mismo Padre Eterno. Entonces, por eso dice que Mateo habló antes, pero para este tiempo, porque es el tiempo en que ya estamos conociendo que es verdaderamente el amor, y lo estamos desligando de toda esa pasión y sentimentalismo que nunca le ha entregado nada al hombre, que lo que ha hecho es que el hombre deje de buscar el amor que es el mismo Padre Eterno dentro de sí. Ahí podemos ver entonces cómo por el desconocimiento del amor, como una sabiduría, como una inteligencia, carece el hombre de él, porque al momento en que comprendemos que necesitamos la inteligencia y el conocimiento para entender el amor, ahí entonces comenzaremos en nuestros corazones a discernir qué es la verdad del espíritu, la verdad del amor, para que entonces no se llene nuestro corazón de odio, de falso conocimiento, de falsas verdades que solamente estancan al espíritu en su ascenso. Y como dijo el anciano de días en Mateo 24, que aparecerán muchos falsos profetas y engañarán al mundo. Muchas personas diciendo falsas verdades que no enaltecen la conciencia ni el espíritu de aquellos que buscan la verdad, de aquellos que buscan el verdadero conocimiento de lo que es el amor. Y a causa de ellos, a causa de que el mal se va a multiplicar, el corazón de muchos se enfriará, el amor se enfriará. Entonces, el llamado es a ser vigilantes,
ser minuciosos en el sentir de nuestros corazones al momento en que comenzamos a buscar una verdad que llenará nuestro espíritu de conciencia y de esa inteligencia que es el amor. Maravilloso. Entonces continuamos. Fíjense cómo continúa diciendo: se sumió en la misma crisis que llevó a los antiguos imperios a desaparecer por odio y vacío de vibración espiritual, de conexión con el Padre Eterno. Gobernantes y naciones se entregaron en cuerpo y alma al materialismo, la negación de Dios, el ateísmo. Todos desperdiciaron en sus almas el más poderoso destello de amor, que se manifiesta como una silenciosa implosión, diferente al odio, que es una catastrófica explosión. Entonces fíjense cómo aquí queda en evidencia cómo todas esas personas que siempre buscan poder, que han querido imponerse sobre los demás en gobiernos, reinados, creyéndose más que la humanidad restante, siempre lo único que ha buscado es tener o encarnar la sabiduría de Salomón, que es la misma sabiduría del anticristo. Entonces allí nosotros podemos comprender quiénes son esos gobernantes, bajo qué leyes buscan gobernar, cuál es su intención en contra del hombre. Porque si ellos todos buscan mayor poder encarnando la sabiduría de Salomón, que es la sabiduría del mismo anticristo, entonces allí podemos comprender que ellos están con un plan en contra de la humanidad y ellos buscan ejecutar ese plan. Entonces es necesario que nosotros soltemos todo ese y reconozcamos la implosión dentro de nuestro corazón, que es el amor, porque ese palpitar en cada sístole y diástole es el mismo amor del Padre Eterno, y en esa implosión nunca hay destrucción, porque Él lo que entrega en nuestro corazón es vida, a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada ser vivo. Siempre está entregando vida, y es diferente al odio, que es una explosión catastrófica, bombas, guerras, odio. O sea, cómo el odio se manifiesta ciertamente como una explosión cuando alguien la expresa así con ira, con furia, como ¡buah! Se ve como una explosión, pero en el hombre. ¿Y cuando un pulsar del Padre Eterno ha sido de esa manera? Nunca. Entonces es importante comprender que allí en nuestro corazón está la mismísima semilla y prueba del amor del Padre Eterno en nosotros. Y entonces podemos comprender que ese vacío lo que genera es odio, pero es el vacío del conocimiento, es el vacío de la sabiduría, como tanto lo hemos hablado. Porque esos mismos gobernantes y naciones que entregan en cuerpo y alma al materialismo, naciones y las humanidades, la humanidad de este planeta Tierra, que tiene ese gran vacío de esa gran ley que llena el todo, porque está desconectado al Padre Eterno, y ahí entonces ha perdido su identidad. Al momento en que el hombre comienza a perder su identidad, se llena de ese odio catastrófico, ese odio que carcome el espíritu por la negación al Creador, por la negación a no un ser supremo, sino a ese fiel amigo que está dentro de nosotros, empujándonos y dándonos ese aliento de vida para la continuidad. Porque entonces en la humanidad impera un conocimiento de la mentira,
como el anciano de los días en Juan 8:44 dijo claramente a los judíos que vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, padre de mentira, ha sido homicida desde el principio. Pero también entonces comprendemos que esa invasión que denunciaron en Apocalipsis 12, ese dragón que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero, porque sabe que le queda poco tiempo. Y si engaña al mundo entero quiere decir que es mentiroso. Entonces es el mismo ente maléfico que cayó en la tierra el que impera este mundo, el que impera las mentes y los corazones de las personas que adoran al falso Dios de la mentira, que no ha enseñado y ha querido ocultar las verdaderas enseñanzas del amor del Padre Eterno. Sabe que le queda poco tiempo, porque este es el fin de la culminación de su mentira, porque es la hora en que el hombre se levante y reconozca el poderío interior que lleva por dentro, y ahí entonces comienza la cohesión con el Padre Eterno y la expansión del mismo universo y de la vida toda. Entonces dice que cuántos desde la antigüedad pretendieron explicar el amor sin espíritu, quisieron ir a la naturaleza del amor, aplicando sobre él los mismos sentimientos del mundo, pero sucede que el amor universal tiene limitaciones para los corazones que desconocen sus leyes. No se puede comparar con las costumbres terrestres, que solo son sentimientos, aplicaciones erróneas que muestran el corazón emocional o pasional como el generador de esta indivisible fuerza universal. Desde la antigüedad y desde la actualidad han buscado enseñar el amor como algo carnal, como algo que solamente toca lo físico, siendo que es una gran ley espiritual, siendo que es una ley que alimenta el espíritu porque proviene del alma del Padre Eterno. Y esa es la condición, muchachos, estar conectados al alma del Padre. Maravilloso, porque entonces estamos conociendo que esa misma naturaleza del amor nos une al Padre Eterno, nos lleva hacia Él, nos conecta, nos cohesiona. Entonces, claramente lo explica. Esas personas que explique el amor sin espíritu, lamentándolo mucho, no está explicando la naturaleza y la realidad del amor, porque explicar el amor con espíritu es conocer su ley, es comprenderla, es saber que el amor es una fuerza de cohesión que une todo en el universo. No es una pasión como lo vimos en el video, no es eso que nos vendieron, no es, mire, ustedes tienen que comprenderse porque piensan distinto, pero para estar juntos llévense bien. No, el amor no se manifiesta ahí. El amor, recuerden que se manifiesta en el hombre como una acción que viene desde el corazón, un impulso del corazón que es el Padre Eterno diciendo: manifiéstate de esta manera, crea de esta manera, haz una acción de esta manera. El amor no está regido por razonamientos del mundo, no está regido por reglas terrestres. Cuando el hombre no lo reconoce, tiene unas limitaciones, y es que no le permite discernir sobre sus acciones. Entonces, ahora se van a dar cuenta que esas cualidades que el hombre pierde del amor cuando se desconecta de él, lo van a llevar hacia lo contrario, que es el odio. Porque dice: pero el auténtico amor humano
tiene dos grandes aliados, que decodifica el corazón. Entonces el corazón lo que hace es que ese impulso que llega a nuestro corazón, que llega a él, mejor dicho, lo decodifica para que nosotros podamos comprender esa información que nos llega. ¿Y cómo lo decodifica? En dos funciones, que sería la voz amorosa y la ternura, que la voz es vibración y la ternura energía. Entonces dice, el egoísmo o la falta de amor, cuando yo no reconozco el amor en las personas, es un veneno pernicioso que elimina esta vibración y destruye la energía, comprometiendo al hombre a las cosas materiales que tiene, olvidando así que todo cuanto posee es prestado por el tiempo que vive su encarnación, y que también los hijos y familia se le dieron para impulsarlos con equidad. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros, cuando no reconocemos los impulsos de nuestro corazón, que ciertamente el mismo corazón ya los está decodificando, pero nosotros no los llevamos a la aplicación ni los reconocemos, porque estamos metidos o tenemos dentro de nuestro pensamiento ese veneno que elimina y destruye, pero elimina nuestra vibración porque la hace densa y destruye la energía, que es esa acción de amor, porque ya esa frecuencia de nosotros que está densa no nos permite reconocer la acción que nos está diciendo el corazón que hagamos, porque estamos pensando con nuestra mente. Y de esta manera nos hemos quedado solo pegados en la materia sin reconocer esa vibración y energía. Entonces, no, por haber convertido el amor en un apego, lo reflejamos en la familia y en los hijos, que decimos que es nuestra vida, que le damos todo por amor, pero ciertamente ellos funcionan como una ley que nos impulsan en esos 7 días de creación. Maravilloso, porque entonces el verdadero pensamiento que nosotros debemos tener debe nacer del corazón, cuando se conecta con el ser y el ser se conecta con el alma al Padre Eterno. Ahí entonces nace esa voz, esa vibración, como Juan, que clamaba: yo soy la voz de aquel, de uno, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Ese desierto que es ese veneno, ese mundo de materia, esa pérdida de conciencia por el desconocimiento de la verdad. Esa voz siempre está ahí, esperando que uno la escuche. Es como esa voz de la conciencia, esa voz del interior, que está ahí silente, en quietud, con mucha serenidad, esperando a que la tosudez se vaya a un lado, el egoísmo se aleje y entremos en profunda humildad para escuchar lo que esa voz tiene que decirnos. Y no es una voz que se escucha en la mente, es una voz, sin rostro. Es una voz que se escucha con el sentir del corazón. Y ahí entra entonces esa energía que invade nuestras células, que invade nuestro espíritu y nuestro corazón, llenándolo de fuerza, llenándolo de inteligencia perfecta, cuando con ternura nos conectamos a la fuente del Padre Eterno, a la fuente de Bárbelo, el vientre de la creación. Y ahí entonces comenzamos con ese ungimiento del Hijo del Hombre, el Hijo Eterno, cuando nos conectamos con esa fuerza del gran amor. Y entonces comenzaremos a vivir en las eternidades de los tiempos. Y ya no viviremos
pensando en esta materia que perece, que si bien sirven para dar el mensaje para este momento actual, no tienen principios de leyes eternas, no tienen principio y raíz en la preexistencia. Por tanto, son perecederos y no existen ante la verdadera ley de la existencia. Por tanto, vivamos conectados con esa energía de caminar en los 7 días de creación para tener un constante ascenso en la luz y no quedar solo estancado en esto que perece. Y fíjense, como lo explica Luis, nos da una mecánica perfecta de aplicación, que también las tenemos que llevar a nuestro día a día, porque dice que la voz es vibración. Entonces la voz que decodifica el corazón es esa energía que viene desde el sol central de la galaxia, que llega a nuestro sol, que se manifiesta, que llega a nuestro corazón como una energía, pero que es una información que llega en vibración en siete colores, pero que es una información que recibe el corazón y se manifiesta en energía. Así es como debería ser la mecánica perfecta, que nosotros reconozcamos esa energía que viene del sol y nuestra manifestación como materia, porque se manifiesta en ternura. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre, hacemos una acción de amor, y no es una ternura de aplacentar y acariciar, sino es una acción con armonía, con paz, tranquila, serena, que entregue una buena reflexión a las personas, que las haga comprender, que las haga ser mejor. Entonces ya vamos comprendiendo que esas dos condiciones, que es una mecánica, la hemos perdido porque nos hemos quedado en la materia y nos hemos desconectado de esas dos claves que nos entrega el corazón. El amor de la totalidad es universal en el Padre Innominado, el primer creador del todo, el Señor del amor, el generador y propietario de esta primera ley en 7 fuerzas, y tiene un recipiente para expresarse en cada ser vivo. Su corazón, que es el transductor de esta energía y vibración, inteligencia manifestada en 7 leyes de atracción y acción que unifican al todo. Nos está diciendo algo supremamente importante, supremamente interesante, y es que cada ser vivo tiene un corazón. Debemos comenzar a dimensionar que el planeta Tierra tiene un corazón, así como el Sol, así como la Luna, así como los astros, los sistemas solares, las galaxias, las Vía Lácteas, los superuniversos tienen corazón. Como esa luz que estamos viendo tiene un corazón, y es el mismo corazón que todo ser vivo tiene. Quiere decir que nosotros tenemos el mismo corazón que tiene el Sol, que tiene el planeta, que tiene todo el universo, solo que quizás de distintas formas en materia, pero la energía ha de ser la misma, porque como del Sol central de todo el universo vienen esos impulsos de energía que tocan todos los corazones de toda la creación, de cada ser vivo. Así pues, toca el de nosotros, como esa inteligencia que permite recibir ese mensaje, decodificarlo y entregar
la sabiduría que viene de esa luz que llega a nosotros. Nos está diciendo que el amor es la primera ley del Padre Eterno, siendo que son muchas e incontables, insondables. Esta es la primera, para que podamos poco a poco comenzar a entenderlo, a comprender al Padre Eterno, que en la medida de los 7 días de creación lo podremos ir conociendo. Pero entonces nos está diciendo que el amor, que es la cohesión, se manifiesta en 7 leyes de atracción y de acción que unifican al todo. Fíjense cómo primeramente nos dice también que ese amor que estamos conociendo es el mismo Padre Eterno. Dice, ese amor es el Señor, o el Padre Eterno innominado, es el Señor del amor, el generador y propietario de esta primera ley, que se manifiesta en 7 fuerzas dentro de otra ley que aplica, como decía Luis, en todo ser vivo, en todo el universo, que es el corazón, quien decodifica esa ley, pero que también es una ley que es perfecta para que la vida exista. Ahora vamos a comprender cómo esa cohesión del Padre se manifiesta en 7 dimensiones, en 7 fuerzas, y que el corazón, siendo el transductor, las decodifica en esas 7 dimensiones. Entonces, tenemos la primera ley, la cohesión, atracción. Produce y cría los universos. Y esta es la primera ley de la existencia del todo, por el cual se expande infinitamente. Y esto es algo supremamente poderoso, lo que nos está diciendo en estas líneas, porque el Padre, en su insondable amor, crea la vida, produce la vida, crea los planetas, el lugar de habitación, para que el hombre ascienda. Pero ¿cómo asciende el hombre entonces? Es sembrado en los planetas y por el amor de las jerarquías planetarias, de los grandes progenitores mayores, de los grandes tronos eternos, envían impulsos de información al corazón de ese hombre incipiente para que comience a ascender en esa luz de los días de creación, en esa información, en esa sabiduría, para que entonces el hombre expanda la vida, pero no es sino gracias al amor del Padre Eterno, que ha producido la vida, que le ha dado la vida al hombre, pero también que cría al hombre y lo acompaña en su bondad, en su misericordia. Le da las herramientas necesarias para que el hombre comience a crear con él, comience a expandir infinitamente la vida, la creación. Entonces lo podemos ver como el corazón, en su primera transducción de esa cohesión que viene siendo la atracción, le entrega el impulso al hombre o a todo ser vivo de que debe expandir el mismo universo, la misma creación. Y por esta razón el sol nos entrega todo el tiempo vida para que en este planeta nunca falte y siempre se multiplique la tierra, pero el agua, el viento, todos los elementos siempre entregan, pero es una información que desde el núcleo de cada ser nace como un instinto,
Y en el hombre, cuando aún no tenía conciencia, había un instinto que le decía reproducir la vida. Le decía, es necesario traer más vida. Es necesario que otro ser nazca. Es necesario que se expanda la creación en este mismo planeta. Es necesario que comience a crecer y crecer la humanidad de este planeta. Y esa es la ley de atracción que reconoce el corazón y se la impregna en todas las células del hombre. Y allí nosotros comenzamos a ser conocedores de esa ley de atracción, porque la reconocemos como un instinto, porque el niño cuando es chiquito ve a una muñequita y dice, yo quiero ser mamá, yo quiero tener una familia, yo quiero traer vida, y ella no sabe por qué tiene ese impulso todavía, pero ya le está manifestando, y más adelante comprende que en toda la creación habita la misma ley. Como el perrito trajo una vida nueva, como la semilla que cayó del árbol reprodujo un nuevo árbol, así se va manifestando esa ley perfecta que reconoce el corazón de la semilla, que reconoce el corazón del animalito, que reconoce el corazón del hombre, que reconoce el corazón del sol, de la tierra, de las galaxias, porque la misma galaxia también nos entrega toda esa vida, y allí nosotros comprendemos cómo esa ley de atracción siempre cría, produce y expande el universo, y es infinito porque es natural en todo ser vivo. Y continuamos con la cohesión por magnetismo, y dice, sostiene los universos y todo lo que es creado, y existe dentro de ellos. Y esta es la segunda ley, pues nada sin un principio que lo mantenga unido existe ni existirá después. Entonces el hombre, dentro de ese magnetismo, el hombre y toda la creación como tal, comienza a sentirse atraído por el mismo Padre Eterno, que es su origen y su creador. Entonces allí todo comienza todo lo que nace vuelve y se une a él como un imán. Lo atrae hacia él para que cumpla su ley, para que lo conozca, para que conozca toda esa ley que es el mismo amor. Y esa es la gran fuerza de ese principio que lo mantiene unido. Esos principios que vienen desde la preexistencia, que han cimentado toda la inteligencia para que ahora en la existencia el hombre pueda reconocer esa luz que tiene por dentro, ese magnetismo que lo lleva a la expansión, que lo lleva a existir dentro del universo, dentro de la creación, dentro del Padre Eterno. Y así pues existe y existirá eternamente cuando el hombre reconoce esa fuerza que lo hace o lo impulsa a buscar su principio original. Y fíjense, porque dice, sostiene los universos y todo lo que es creado y existe dentro de ellos. Entonces, la creación como tal es una sola creación, que se va expandiendo siempre, pero que a medida que se expande, esa ley de magnetismo la sostiene y la mantiene y la ubica en armonía perfecta y una paz donde todo funciona en la misma perfección, y ahí es donde se manifiesta el amor, porque no hay, como lo decía anteriormente, no hay un choque, no hay una explosión, sino que hay solo leyes ubicadas perfectamente y en armonía. Y ahí entramos
a lo que es esa tercera ley de la cohesión por energía, que siente al todo y al universo local. Y esta es la tercera ley por la cual cada cosa creada sabe que existe y se hace sentir como amor entre ella. Debemos hacernos entonces una gran pregunta, o grandes preguntas. ¿Quién le dio orden a los astros? ¿Quién le dio la dirección a los ríos? ¿Quién organizó la alborada de todas las mañanas? No es sino la misma energía del Padre Eterno, pero debemos ir más allá. Esa inteligencia que hay en ese planeta, en ese astro, que lo permite mover en sincronía y en armonía con el todo, que nada choca, sino que se mueve en perfecto equilibrio por sentir la energía del Padre dentro del corazón del planeta, que lo permite caminar en ese gran espacio, en esa gran armonía, sintiendo al todo que lo rodea, en ese río que fluye, que sabe por qué cauce ir, cómo llegar al mar, que sabe antes de estar en ese cauce que irá por allí, estando en el mar, para luego condensarse en las nubes, viajar a las grandes cordilleras, bajar como esa nieve, luego derretirse y fluir como esa agua, para entrar en ese ciclo imperecedero, solo por el hecho de sentir la energía que lo cohesiona con el Padre, que es una gran inteligencia. Esa inteligencia que el hombre también debe comenzar a sentir cuando se conecte con la cuarta ley. Pero ahí entonces vamos sintiendo cómo toda la creación está cohesionada por energía cuando siente al todo y al universo local, respetando las leyes y siendo una con ellas. Y entonces vemos cómo esa cohesión por energía nos permite a nosotros, cuando nos recreamos, como lo decía Luis, ver esa montaña, el agua, el hielo, cómo se derrite. Y uno puede, mediante esa energía que se está generando allí, que es una manifestación del amor del Padre, nosotros podemos ver y comprender, decir, bueno, allí está el Padre Eterno. Entonces, esa cohesión que nos permite reconocer al Padre en toda la creación, en todo lo que tenga vida. Y allí es donde nosotros podemos ver toda esa magnificencia del mismo Padre Eterno. Y podemos decir, wow, acá toda la naturaleza le pertenece al Padre. Y no porque sea de Él, sino que Él en su esencia está en toda ella. Y esa energía está haciendo manifiesta su propia esencia. Y continuamos con la cohesión por identidad, que dice, da vida al todo universal, y esta es la cuarta ley, por la cual los universos se mantienen, porque son vivos y tienen memoria de su existencia. Entonces es necesario acá unir o complementar la cohesión por energía con esta misma cohesión por identidad, ya que cuando el hombre ve manifestada la creación en todo, comienza a buscar dentro de su corazón cuál es su identidad dentro de toda esa manifestación que ya se ha hecho del Padre Eterno, y comienza a buscar cuál es su propósito, cuál es su función dentro de tan grande universo, tan grande creación.
Y allí él dice, mediante el corazón, que es el transductor, le entrega esa identidad. ¡Puf! Y entonces el hombre reconoce que es un ser individual que va en un camino de 7 días de creación para hacerse una conciencia y comprender que debe ser una conciencia semejante al Padre Eterno para seguir expandiendo toda la creación. Y es un proceso donde ya él comprende que ese es su camino y se ubica como un ser individual que tiene un propósito de seguir expandiendo ese amor que viene desde su primera ley de cohesión, que es la atracción. Y entonces debemos volver a la ley del magnetismo, un poco más arriba, de esa cohesión por magnetismo, cuando entonces la complementamos con la identidad, cuando entendemos que por el magnetismo, por esa fuerza que sostiene lo creado y lo que existe, comprendemos cómo gracias al amor que hay en el sol, el árbol puede dar su fruto. Gracias al amor que hay en el viento, entrega su frescura. Pero también al amor que hay en el árbol, que entrega esa sombra, porque comprende las fuerzas que están cohesionadas en ellos. Comprende las fuerzas que entran en la identidad que da el todo universal, porque si está conectado con la inteligencia del Padre Eterno, la naturaleza, como Raúl nos está diciendo, que no es que sea de Él, sino que es la esencia del Padre Eterno que está en el todo. Y es por eso la perfección que existe en esas grandes fuerzas de la naturaleza, como el viento fluye y entrega esa frescura. Pero entonces entramos a esa identidad de que el pajarillo entona esa hermosa melodía porque dentro de la inteligencia que hay en su corazón comprende y entiende que esa es su melodía, que ese es su cántico. Pero también entendemos que del árbol bueno viene ese buen fruto, porque es su naturaleza e identidad. Pero también entonces debemos comprender qué da el hombre al estar desconectado de esta ley de identidad, de esta cohesión por identidad, cuando el hombre pierde la memoria de su existencia, por el desconocimiento de la propiedad que el hombre tiene dentro del universo, que camina y no tiene idea de que la fuerza que lo hace caminar es la del mismo Padre Eterno que lo impulsa. Y ahí poco a poco, en las próximas leyes, lo vamos a ir profundizando, cómo es ese gran amor. El hombre debe entonces dar buen fruto al momento en que se conecte con estas leyes, con esta identidad, y deje de ser perverso, deje de ser un hipócrita y violador de las leyes eternas. Se debe unificar con la raíz y principio del Verbo Creador, que es el mismo Padre Eterno, en sus 7 leyes, en sus 7 espíritus, en sus 7 fuerzas, en sus 7 dimensiones. Ok, entonces entramos, Raúl, a lo que es esa quinta ley. La cohesión por campo de cobertura es eterna en el hombre. Y esta es la quinta ley, por la cual los universos se expanden dentro del hombre universal. Entonces el hombre, cuando reconoce dentro de su corazón esta ley,
que ya sabe que tiene una identidad, sabe que viene del Padre Eterno, sabe que contiene dentro de sí unas leyes, entonces el hombre comienza a conocer todas esas leyes sin dejar de ser hombre, sino que su identidad le dice: yo soy un hombre del universo y mi espíritu se va a expandir a la medida que yo voy comprendiendo todas esas leyes y me voy caminando en los 7 días de creación, y mi conciencia se va expandiendo cuando comprendo la ley del sol, cuando comprendo la ley de la galaxia porque gira como espiral, cuando comprendo cómo se compone todo el universo, cuando comprendo la simple ley de un árbol, de que nos entregue el oxígeno, la simple ley de nuestro propio corazón, que son estos campos de cohesión que son en 7 dimensiones, que nuestro corazón nos lo entrega como una información para que nosotros la comprendamos. Aquí nuestro espíritu, nuestro ser individual se está expandiendo. Nuestro campo de cobertura va creciendo y se va haciendo una conciencia cada vez más grande. Por eso es la necesidad de unirnos a nuestra esencia, que es ese plan de 7 días de creación. Ese es el amor que nos entrega el Padre para unirnos a Él. Y es algo supremamente maravilloso, Raúl, comprender que este es el principio de donde todo viene y a donde todo vuelve. Ese principio preexistente de la luz que el Padre preparó para el hombre. Esos 7 días de creación que el anciano tejió en su trono, que lo fue preparando para el hombre terrestre, para que caminase en ese plan ascensional tan portentoso que le entregaba la paz, la continuidad de la vida, ese campo de cobertura. Cuando el hombre por fin se conecta con las grandes fuerzas y reconoce su esencia, reconoce su identidad, se conecta con su ser y comienza a expandir el universo, comienza a aflorar ese microcosmos dentro del hombre, como esas grandes leyes que van implosionando dentro de sí, y como es aquí adentro, el hombre se comienza a quintaesenciar allá afuera, como esos grandes pensamientos de los grandes logos solares. Comienza ya no a pensar como un hombre terrestre de la materia, sino y deja de mirar al suelo, sino que alza su cabeza y comienza a entender lo que es invisible y lo que es visible para su corazón, para su espíritu. Comienza a entender las grandes fuerzas preexistentes de la inteligencia creadora, de la gran conciencia creadora. Se conecta entonces a la fuerza del vástago, a la fuerza del Hijo Eterno. Y comienza entonces a expandir la creación, a darle continuidad a la vida, a extender ese campo de cobertura. Y qué hermoso comenzar a pensar como un gran sol que sostiene la vida de muchos planetas y que da luz y vida sin mirar a quién. Y ya no dice, porque Él es malo, no le voy a entregar luz, sino que en su insondable e inconmensurable amor entrega vida y expansión para que en esa inteligencia el hombre la reconozca dentro de sí y se conecte a esa misma dimensión de amor, de luz, de inteligencia, y comience a ascender, comience a alzar su cabeza, su conciencia, su pensamiento al nivel de lo que es universal, al nivel de lo que es eterno, al nivel de lo que es la vida real. Y ahí entonces el hombre comienza a ser un hombre universal. Deja de comer de ese barro, de esa mentira, de esa hipocresía que solamente lo estancó, que lo hizo perder su tiempo, su preciado tiempo, en tanto ahora por fin
lo vuelve a retomar, lo vuelve a reconocer dentro de sí. Y ahí entonces llegamos a esa sexta ley de la cohesión por fuerza, que es inteligencia inmutable. Porque la inteligencia inmutable es la sexta ley por la cual los universos están habitados por seres que la contienen. Debemos dimensionar entonces nuestro pensamiento a lo que es invisible, donde esos progenitores mayores, nuestros hermanos, que son iguales a nosotros y la única diferencia es la gran sabiduría e intelecto que tienen dentro de sí, porque son conocedores y respetan las leyes que rigen, la ley de la fuerza, que es una inteligencia inmutable, la inteligencia del mismo Padre Eterno fluyendo por cada una de nuestras células, como un río solar, como un río interior de vida. Cuando el hombre entonces se conecta a esa fuerza y comienza a habitar los planetas, y comienza entonces ese ser a ser uno con la creación, por respetar y por vivir dentro de la ley que fluye dentro de nosotros. No es algo que está por allá lejos, porque como es esa inteligencia de ese gran sol, también está dentro de cada una de nuestras células. Y fíjense cómo esta cohesión por fuerza, el corazón la decodifica, ¿verdad? Esta información, y le entrega al hombre y le dice: usted hombre, usted ser vivo, usted inteligencia perfecta, usted tiene el poder y la fuerza del mismo creador, la misma fuerza del verbo, pero debe primero comprenderla, debe vivirla, debe sentirla, debe conocerla como una ley que está contenida en el amor, la paz y la armonía, como esa fuerza del verbo que también es el Padre, el Santo Espíritu y el Vástago Eterno. Esa fuerza de ellos tres está contenida en el hombre, en todos porque los universos están habitados por seres que la contienen, nos dice allí. Pero nosotros debemos reconocerla porque nuestro corazón nos lo está diciendo. Y nosotros, cuando ya sabemos que esa fuerza está en nosotros, ¿qué debemos hacer? Comenzar a trabajar para conocerla en su dimensión tan grande, porque el mismo Padre Eterno en su amor nos las entrega. Al hombre, tome. Usted, cuando aquí está la ley, conózcala como nos lo dijo al principio. Conocer la ley y entonces me conocerán los hombres. De esta manera nosotros conocemos la fuerza del verbo en toda su magnificencia y la podemos poner a nuestro propio servicio para seguir expandiendo nuestro campo de cobertura, que es el mismo campo de cobertura de todo el Padre Eterno, de toda la creación que se contiene en ese útero del mismo Santo Espíritu. Maravilloso, Raúl. Y ahí entonces entramos a la ley de la conciencia, a la séptima ley, que como tú bien nos dijiste, nos comentaste, que gracias al mismo amor del Padre Eterno que Él nos entrega, somos capaces de reconocer esa fuerza. La cohesión por conciencia, ese espíritu de sabiduría. Y esta es la séptima ley, por la cual los universos obtienen todo el amor que el Padre derrama sobre ellos. Y es entonces cuando comprendemos las anteriores leyes, que no es sino gracias al mismo amor del Padre Eterno que somos capaces de codificar, de sentir estas grandes leyes que ya no son para el razonamiento dubitativo o terrestre,
sino que debemos salir de todo ese paradigma que nos ha estancado, para que seamos capaces de comprender lo que es invisible para nuestros ojos, al utilizar los ojos de la inteligencia. Es la única forma que seremos capaces de comprender, de sentir, de vivir bajo estas grandes leyes, de respetarlas y ser uno con ellas. Ahí entonces comenzamos a comprender en conciencia todo el amor que el Padre tiene para nosotros, que en ese principio nos comienza a dar esas herramientas necesarias para que seamos capaces en un tiempo, espacio, luz de 49 impulsos, ser uno con Él, comenzar a crear con Él, comenzar a expandir la creación con Él. Y ahí entonces comenzamos a sentir cómo ese amor se derrama sobre cada una de nuestras 72.000 billones de células, cómo va latiendo, cómo vamos palpando esa energía dentro de nosotros, cómo vamos sintiendo cómo va fluyendo esa fuerza dentro de nosotros, en este cuerpo físico, pero cómo nos conecta esa inteligencia serviluz a nuestro espíritu, a todas nuestras memorias, y de ahí entonces nos conectamos a la fuente original del alma del Padre Eterno, para ser parte de ese manantial de agua, de luz pura. Porque entonces ahí entendemos lo que nos decían en Apocalipsis, el mismo anciano de los días: el que tenga oído, oiga y venga, y el que tenga sed, tome de este manantial de agua pura, tome gratuitamente del manantial de agua, del manantial de las encarnaciones, del manantial de las memorias, del manantial de la inteligencia, del manantial de la gran conciencia creadora, que tiene para nosotros todas estas grandes leyes que son sencillas para el entendimiento del corazón, para el entendimiento del espíritu, no para el razonamiento mundano. Se necesita entonces gran humildad, gran comprensión, gran bondad para ser capaces de por fin vivir dentro de estas grandes leyes. El Padre Eterno acá podemos comprender por qué hay tanta armonía en la creación. Claro. Ahora podemos comprender por qué todo es tan perfecto, por qué la naturaleza, pero los universos, planetas, sistemas solares, soles, galaxias, cómo funcionan todos en armonía. Y es porque conociendo verdaderamente cómo el Padre Eterno nos entrega todo, allí podemos entender, primero, reconocer ahora quién verdaderamente es Dios y diferenciarlo del Dios que adoran los hombres terrestres, que es ese impostor que se quiso pasar como Dios, como lo denuncia Isaías. Y allí nosotros vemos que el Padre Eterno entrega a la creación toda su conciencia. Él es la gran conciencia creadora y la entrega como una inteligencia perfecta para que todo funcione en la misma armonía. Nos dice Luis, va a ser más grande y el otro más pequeño, y buscamos que choquen porque uno va a querer más poder que el otro. No, todos van a tener la misma inteligencia y todos nos vamos a hacer uno con el Padre Eterno. Todos nos vamos a unir a esa gran conciencia creadora, y eso es lo que derrama sobre ellos, solo amor, porque entregar todo es ciertamente una acción de amor, una manifestación del amor, y así mismo lo hace Él. Nos entrega
toda su inteligencia para que nosotros sigamos expandiendo toda esa creación. Entonces es una maravilla comprender, porque esa información toda nosotros la vamos sintiendo como pulsares y el corazón nos las entrega como una información. Y nosotros, al irlas comprendiendo, las vamos reconociendo. Tiene razón, es verdad, realmente así funciona. Porque todo funciona en armonía, porque el Padre le entrega la inteligencia a todo. Y cada ser individual contiene toda esa información, pero tiene que aprender a digerirla, a conocerla, a hacerla propia, porque no es del Padre Eterno. Él como conciencia nos las entrega a nosotros, se las da a todos. Entonces nosotros tenemos que decir, esa ley del amor, venga conmigo. Yo la quiero conocer y quiero unirme a ella, y quiero unirme a la armonía, y quiero unirme a la paz, porque quiero unirme al Padre Eterno, al vástago. Quiero ser parte de ese útero de creación. Y es algo muy grande, esa gran conciencia. Así como nos has dicho, buscar unirnos, anhelar, comprender que cuando vemos una flor, ahí está la inteligencia del Padre. Ahí están rigiendo las leyes del Padre en su olor, en su color, en su ternura, en su belleza. Vemos a ese gran árbol, y ahí está el Padre, pero vemos una nube, cómo fluye en armonía, cómo trae agua y llega a los valles y derrama toda esa agua para que florezcan más flores y llene de belleza ese gran campo, pero entonces también sirve de alimento para aquellos animales que circundan y buscan alimentarse de esa fuerza, de esa inteligencia, de esa bondad del Padre Eterno que se manifiesta en cada una de las partículas de la creación. Entonces les vamos a dejar un video para que vayan sintiendo ese gran amor del Padre Eterno. Adelante. Yo habito en una frecuencia de luz en que los seres finitos no pueden descubrirme. Si me buscas, fracasarás. No soy encontrado o descubierto. Solo soy reconocido en la unicidad, unidad y totalidad. Es la unicidad que sientes cuando estás interconectado con toda la vida. Pues soy este y solamente este. Soy toda la vida. Si deseas buscarme, entonces practica el sentimiento de unicidad y totalidad. En mi más profunda luz te he creado desde mi deseo de entender mi universo. Ustedes son mis emisarios. Son libres de viajar de universo en universo como partículas de mi útero infinito, con destinos que solo ustedes escribirán. Yo no prescribo tu viaje o la meta de tu viaje. Yo solo te acompaño. Yo no te tiro para acá o para allá. Tampoco te castigo cuando te apartas de mi corazón. Esto lo hago como resultado de mi creencia en ti. Ustedes son los herederos de mi luz que les dio forma. Es mi voz la que te despertó a tu individualidad, pero será tu voluntad lo que te despierte a nuestra unidad. Es tu deseo de conocerme como a ti mismo lo que te traerá a mi presencia tan perfectamente escondida de tu mundo. Estoy detrás de cada cosa que ves, escuchas, pruebas, hueles, sientes y crees. Vivo para que me descubras. Esa es la más alta expresión de mi amor por ti. Y mientras buscas mis sombras en los relatos de tu mundo, yo, la indeleble e infinita luz, me vuelvo cada vez más visible. Imagina el punto más lejano en el universo, detrás de un portal negro, expresado en alguna galaxia distante, y luego multiplica esa distancia por el valor numérico más alto que conozcas. ¡Enhorabuena! Has medido un átomo de mi cuerpo. ¿Te das cuenta
cuán incomprensible soy. No soy lo que tú puedas saber, o ver, o entender. Estoy fuera de tu comprensión. Mi vastedad me hace invisible e inevitable. No hay lugar donde puedas estar sin mí. Mi ausencia no existe. Es esta misma naturaleza lo que me hace único. Soy la primera causa y el último efecto, conectados en una cadena indivisible. Nuestra unidad. Pero hay un diseño más grande, una visión más comprensiva, que los coloca en los límites del tiempo y las dimensiones espaciales de la separatividad. Este diseño requiere una progresión dentro de mi totalidad que te vuelva a presentar con nuestra unidad mediante la experiencia de separación. Tu despertar, por momentos lento y algunas veces doloroso, está asegurado, y en esto debes confiar por encima de todo lo demás. Yo soy el Padre ancestral de toda la creación. Soy una personalidad que vive dentro de cada uno de ustedes como una vibración que emana de todas las partes de su existencia. Resido en esta dimensión como tu faro. Si sigues esta vibración, si la colocas en el centro de tu viaje, contactarás mi personalidad, que vive más allá de las partículas de tu existencia. No existo para ser temido o mantenido en indiferencia. Mi presencia es inmediata, tangible y real. Estás ahora en mi presencia. Escucha mis palabras. Estás ahora en mi presencia. Estás dentro de mí más de lo que yo estoy dentro de ti. Eres el revestimiento de mi mente y mi corazón. Y aún así, te crees a ti mismo como producto de un mono. Tú eres mucho más de lo que te puedas dar cuenta. Nuestra unión fue, es y será para siempre jamás. Tú eres mi bendita descendencia con quien estoy elaboradamente conectado en maneras que no puedes entender y por ello apreciar. Debes suspender tu creencia y descreencia en lo que no puedes sentir, a cambio de tu conocimiento de que soy real y vivo en tu interior. Este es mi mensaje central a toda mi descendencia. Óyelo bien, porque en él puedes encontrar el lugar en donde yo habito. Entonces, muchachos, ahí pudimos escuchar las palabras del Padre Eterno. Las palabras escritas en el mensaje central de los Wingmakers. Unas palabras que están escritas en nuestros corazones. Unas palabras que nos hacen entrar en la dimensión de las 7 leyes de la cohesión con el Padre Eterno. En la ley del hoy, mañana y siempre, del Padre Eterno. Porque muchas han sido las falsas enseñanzas que este mundo nos ha querido implantar como Dios. Pero estas palabras son tan simples, sencillas y verdaderas que llegan a lo profundo de nuestra alma, ubicándonos dentro del Padre Eterno, más de lo que Él está en nosotros. No es que Él nos tire para acá o para allá, sino que Él siempre está con nosotros dentro de nuestra individualidad, viajando como partículas de su alma por todo el espacio, creando y expandiendo la creación. Es un hermoso mensaje que sentimos y vivimos en él. Yo quedo realmente como extasiado de tanta perfección dentro de la misma creación del Padre Eterno, y a la vez siento como una vergüenza de lo que pude haber creído antes, de lo que pudimos haber pensado que era, porque es imposible comprenderlo dentro de toda esta manipulación. Pero hubieron unos hombres
aquellos civilización Wingmaker de aquel tiempo que estaban conectadas a su ser y en su corazón sintieron esa información que pudieron reconocer y que eran palabras que eran una voz, pero que no era voz sino vibración, y se manifestó como energía, y ellos pudieron sentir esas palabras del Padre Eterno, las pudieron reconocer, que son las dos cualidades que anteriormente nos dijeron que perdimos. Reconocer esa energía y vibración como una información que viaja por todos los universos. Y eso fue un mensaje que ellos reconocieron y entregaron al mundo para que se pudiera conocer. Es algo supremamente maravilloso la verdad de Dios. Porque el hombre, Cristo, llega, dirá verdad en verdades, y será en éxtasis sin drogas. Y ese es el éxtasis de comprender la verdad, de vivir en la verdad, de por fin, después de tanto tiempo engañado, después de tanto tiempo perdido en el mundo, en esos vicios, en esa cólera intensa, en esa lujuria, en ese apego al materialismo, por fin, poco a poco, nos vamos librando de ese pecado. Comenzamos a redimir ese error en el que estábamos sumergidos. Cuando nos conectamos al amor del Padre y le pedimos que día a día nos ayude a limpiar nuestro pensamiento, que nos dé la inteligencia, que nos dé la comprensión, que nos dé la sabiduría, la bondad, la humildad, para avanzar y salir de ese letargo en el que por mucho tiempo estuvimos, en tanto ahora, por fin, comenzamos a ser uno con Él, a ser los verdaderos hijos de Dios, haciendo la voluntad del Padre Eterno aquí en la tierra, trayendo el reino de los Sheol-Hos a este planeta Tierra. Alegraos, alegraos, porque el reino de los Sheol-Hos se ha acercado a vosotros. Y esa es la gran fuerza que debemos sentir en nuestros corazones cuando comenzamos por fin a hacer la voluntad del Padre y ya no somos tibios, sino que somos una sola fuerza, viviendo en ese fuego abrasante que no es fuego, en ese fuego que no quema, del Santo Espíritu que comienza a purificar nuestro pensamiento, a reformar y a restituir nuestra esencia dentro de la luz del Padre Eterno. Así entonces, por estas 7 leyes, el hombre siente el amor de la carne, siente el amor físico, y entonces el amor espiritual lo llama a que viva dentro de ese amor espiritual, para que conociendo el amor del alma, el hombre por fin contenga el amor eterno y sin fin, que es ese amor divino que más adelante vamos a comenzar a comprender en el próximo capítulo. Entonces, allí podemos comprender que estas 7 leyes nos van a encaminar en esas dimensiones que hablamos en el capítulo anterior del amor, porque a partir de allí vamos a comprender cómo, como lo dijiste anteriormente, cómo nos encamina en la manifestación en la materia, pero no esa materia densa, sino esa materia que es energía espiritual, que contiene espíritu, que contiene corazón, que su corazón reconoce a toda la creación y se manifiesta en amor con ella. Dice: entonces, hombres de la tierra, ahora comprended
que el amor no es un sentimiento, tampoco una emoción del corazón, porque este solo es el decodificador de tan insondable fuerza en su luz sinusal, conocida así en este lugar. El pulsar del pensamiento innominado, funcional en el corazón humano. Entonces, nosotros ya con todo este conocimiento podemos separar el sentimentalismo con el amor, que es la ley perfecta del Padre Eterno, que es hacer su voluntad en cada acción, que es reconocer dentro de nuestro corazón que está la conciencia del Padre, cuál debe ser nuestro proceder. Haz de luz que al alborear de la nueva humanidad se reconoce como recinto del pulsar del corazón, que estamos aprendiendo a conocer como centro del pensamiento de las 7 leyes de cohesión, que son palabras del innominado y sin fin. Y nos dice: yo estoy en tus corazones, aunque no me sintáis, advirtiendo que si el corazón humano vive sin cohesión al Padre Eterno, solo manifiesta cosas de hombre, sin que siquiera el pensamiento pueda definir y la mente entienda qué es el amor, porque este viene desde antes que cualquier cosa fuera creada o se manifieste viva, según concepto de la vida de este planeta llamado Tierra. Es algo supremamente poderoso, Raúl, lo que nos está diciendo este párrafo, porque el Padre Eterno habita en nuestros corazones, pero nos está diciendo que ese haz de luz de la nueva humanidad, que reconoce por fin ese recinto, ese lugar donde el Padre habita, que no siendo solo aquí, sino en toda la creación, en todas nuestras células, Él le da vida a todo eso desde el principio preexistente de la creación, porque esa es la gran fuerza del amor, que se contenía en ese núcleo, en quietud, en silencio, inmóvil, antes de que todo fuese. Pero después pasaron incontables tiempos, insondables espacios que ni las más grandes y los más sabios dioses podrían decir cuánto tiempo pasó para que destellara esa luz e implosionaran esas grandes fuerzas que se contenían en la preexistencia del amor, la armonía y la paz, y dieran entonces la vida, el amor del Padre Eterno, la armonía del Santo Espíritu y la paz del vástago, del Hijo Eterno, de la continuidad de la vida. Esa es la fuerza que debemos llevar en nuestros corazones, viajar antes de la existencia de ser, visualizarnos y sentirnos en esa preexistencia, para que podamos entonces comenzar a fluir y penetrar en la dimensión del amor del Padre Eterno, para que por fin enderecemos nuestros caminos, para que por fin demos buen fruto, para que por fin nos arrepintamos de todo eso que hicimos por la inocencia y por la ignorancia de estas grandes leyes. Y no es el falso arrepentimiento de golpearse y arrodillarse y llorar, sino esa meditación profunda de sentir cada pensamiento, cómo fluye dentro de nosotros
poder comprenderlo, aprender de él y decir, ahora que soy conocedor de las leyes, voy a respetarlas y voy a ser uno con ellas, para entonces vivir siendo hijo de Dios, cumpliendo la voluntad del Padre en la tierra. Entonces, por acá vemos otra mecánica muy importante, porque él dice que habita en nuestros corazones aunque no lo sintamos. Y no lo sentimos porque nuestro pensamiento se ha pegado al mundo, se ha desconectado de la ley, se ha ido hacia la materia, hacia la manipulación, hacia las pasiones, hacia los vicios, hacia los apegos, y nosotros nos hemos desconectado de él. Pero entonces la mecánica es retornar a nuestro pensamiento que existía antes de toda esta materia, que era original y perfecto. Era un pensamiento de luz, y eso nos conectaba, ese pensamiento que nacía del corazón y se conectaba con nuestra propia mente, y allí podíamos nosotros establecer esa comunicación con el Padre Eterno. Entonces, esa es la mecánica que debemos retomar: buscar, ubicar, sacar nuestro pensamiento del mundo, esa mente, vaciarla del mundo y llenarla de las leyes del Padre Eterno. Y si seguimos caminando en el mundo, que sea sin pertinencia con Él, sin tomar de Él información para hacerla nuestra, porque lo nuestro son las leyes que nos entrega el Padre en su amor y en sus 7 leyes de cohesión. Maravilloso. Transitar por el mundo sin ser parte de él. Entonces continúa la lectura y dice: ahora sabemos que desde la preexistencia el alma eterna porta el amor de los 7 espíritus que siempre fueron y existen, dando ser al Padre sin nombre y sin fin. Dando ser al Padre sin nombre y sin fin. Por esto, el amor universal no es un pensamiento o razón, como equivocados los humanos de este planeta piensan, porque el amor de enamoramiento que una persona terrestre siente por otra es solo un sentido de propiedad, un deseo de pertenencia sobre la otra, que responde a ese atractivo que se considera natural, sin que se comprenda por qué sucede y es. Entonces, muchachos, debemos tener en cuenta lo que nos está diciendo Raúl de salir de ese pensamiento del mundo o razonamiento del mundo, que el alma eterna nos deja claro que ese amor viene desde la preexistencia, que es una fuerza que se contenía en 7, como los 7 espíritus de Dios, que más adelante podemos ir comprendiendo para darle una dimensión completa. Así pues, debemos comprender que para entender el verdadero amor debemos sacar de nuestras memorias toda esa información del mundo, toda esa información que nunca nos alimentó verdaderamente, porque no eran enseñanzas para el espíritu, sino enseñanzas para alimentar la carne. Y es por eso toda esa incomprensión y violencia que hay en el mundo, que hay allá en la tierra. Entonces debemos comprender, acá nos hace una aclaración muy grande al final, porque nos dice comprender por qué sucede y es que nosotros debemos también, ya que estamos conociendo la ley del amor, debemos comprender por qué nos estuvimos sumergidos en ese falso amor, por qué hubo una manipulación, ¿quién nos llevó a llegar allí? Y entonces allí nosotros debemos comprender
que el anticristo, Lucifer y todos esos ángeles caídos que denuncia el Apocalipsis 12, cayeron aquí con un plan. Y el plan no era hacerse demonios para, como lo pintan las religiones, que son demonios y el diablo con un cacho y te está masacrando así que tú sientes que te quemas. No. El plan de ellos era hacerle creer al hombre que ellos eran dioses para que no pudieran conectarse con toda la ley perfecta de la creación. Y ciertamente ahí está su ignorancia, porque siendo ellos, teniendo ese plan tan vano, no se dieron cuenta de que el hombre, toda la creación la contenía por dentro. Y ahí es donde nosotros retomamos nuestro camino, que ciertamente en nuestra pequeñez lo sentimos tan difícil, pero es un camino que debemos recorrer para soltarlo, porque lo comprendemos y continuamos, porque está dentro de nosotros. No hay otra manera de explicarlo. Ellos intentaron llenarnos de su ignorancia, y más nosotros, por ser portentos de toda la conciencia del Padre Eterno, de la gran conciencia creadora, contenerla por dentro, toda su inteligencia, pues simplemente salimos de ella, salimos de la ignorancia, de la inocencia, y nos unimos al plan que el Padre Eterno y el vástago, como decía Luis, tejió con sus propias manos para que nosotros en cohesión volviéramos a Él. Entonces, de verdad que es una maravilla, y iremos conociendo también todas las dimensiones en las cuales ellos intentaron manipularnos, porque como les explicaba, ellos no vinieron a hacerse conocer como diablos, se vinieron a hacerse pasar por dioses, por hombres falsamente buenos, para que no conociéramos la verdad que está escrita en nuestros corazones. Es algo supremamente importante tener en cuenta lo que nuestro hermano Raúl nos ha estado comentando. Y vivamos entonces en esa fuerza de que el hombre contiene toda la creación dentro de sí, y es por eso que la recupera, que la siente, que vive en ella, y es por eso que el hombre contiene y es capaz de comprender la ley del amor, porque el hombre es portento de la preexistencia. El hombre viene de la preexistencia. El hombre que comprende y que deja todas esas ataduras del mundo, ese letargo que no lo ha dejado avanzar en los días de creación. Ese es el hombre que es parte del principio y raíz, del Padre Eterno, sin nombre, sin fin, del innominado, del uno, del soberano, que es más que un Dios, que no se le podría dar nombre, siendo que es insondable, que es inconmensurable, que es eterno, que es invisible y que ningún ojo puede ver, ningún ojo hundido en la materia, ningún ojo lleno de inconsciencia, ningún ojo lleno de ignorancia y ningún ojo que se alimente de las mentiras de Satanás, del diablo, de Baphomet, de Sabaoth, de Zeus o el nombre que le quieran poner. Es el hombre que con sus ojos de la inteligencia alza su cabeza y comienza a entender lo que es invisible y lo que es visible. El llamado es a tener un cuerpo limpio, un corazón puro y una mente llena de conocimiento de los hombres, de las estrellas que lo han traído limpio, un conocimiento del anciano de los días. Así pues, hermanos, los dejamos invitados al próximo capítulo,
donde vamos a comprender el amor en sus dimensiones que en la tierra se presentan, para que así podamos ubicarnos en donde nuestro corazón pertenece. Muchas gracias por todo y recordemos que, como nos dice el cierre y como lo dijo Luis, somos portento de preexistencia. Quiere decir que nosotros, aunque estemos acá ahora, fuimos creados desde antes que existieron todos los universos y acá estamos ahora, caminando desde ese tiempo en nuestros 7 días de creación para unirnos y comprender todas esas leyes. Entonces, gracias por la disposición, gracias por su tiempo, gracias por estar atentos a estas transmisiones y nos vemos en la siguiente entrega, como lo dijo Luis, donde conoceremos esas dimensiones del amor que el hombre terrestre debe comenzar a ubicar. Entonces, un abrazo de corazón a corazón. Cuídense mucho. Nos vemos.